El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7 de la mañana con 11 minutos. Gracias por la sintonía, gracias por los mensajes, gracias por los saludos. Continúen con nosotros. Esto es A Primera Hora a través de la señal de Majestad Radio. Ramiro Aguilar Torres tiene la gentileza de atendernos, jurista, penalista, ex asambleísta, ex candidato a la vicepresidencia de la República, crítico del estado de cosas que vive la República. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido, buenos días. Hola, Fabricio, buenos días. Un saludo muy cordial a toda la audiencia. ¿Cómo está? En casa guardando disciplinadamente la cuarentena, que creo que es la mejor forma de enfrentar el virus, con la familia sana, y eso es bueno, y espero que todos ustedes también estén en casa, quienes hayan podido hacerlo, desde luego, si no tienen una buena razón para salir, y también les deseo de corazón que la familia esté bien. Qué bueno, doctor. Empecemos haciendo un análisis general de lo que está pasando en el país. Esta semana hubo una caída impresionante del precio internacional del petróleo. Se ha dicho que es la peor caída que ha tenido el crudo WTI desde su nacimiento a lo largo de la historia. El presidente de la República apareció hace 3 días justamente con una reflexión en torno a lo que había pasado, señalando que es el peor momento de la República. Insistió en que la Asamblea debe aprobar los proyectos económicos urgentes remitidos por el Ejecutivo, para los cuales, para cuyo trámite tiene plazo hasta el 16 de mayo. Ha ratificado que los servidores públicos no podrán volver a ganar lo mismo que ganaban antes de la crisis sanitaria. Ha insistido en que recibió un país o que heredó un país con una grave crisis económica. Cito todos estos elementos que formaron parte del mensaje presidencial de inicios de la semana. ¿Cómo ve usted el estado de cosas de modo general para ir aterrizando algunos temas, doctor Ramiro Aguilar? A ver, yo veo el país inmóvil, el Estado inmóvil, el país inmóvil. El país no alcanza a encontrar respuestas para la crisis económica, para la pandemia. Se ha demorado mucho en reaccionar ante la crisis sanitaria. Le veo a Moreno ausente del gobierno. De hecho, él en cadena nacional dijo: vean, yo soy enfermito, estoy de una tercera edad, el virus me han dicho los médicos que puede ser muy peligroso, y le doy la razón. Pero eso hace que el presidente esté ausente. Y no podemos tener un presidente en medio de una gravísima crisis económica y una enorme pandemia escondido en su casa, con miedo a contagiarse del virus. El presidente, cualquier presidente, debe estar vinculado a los hechos de la nación, con todas las precauciones, con todas los resguardos sanitarios, pero preocupado y en los lugares donde se producen los hechos. Eso ha sido, por Moreno, delegado al presidente Otto Sonnenholzner, quien lo está haciendo el trabajo en territorio y está haciendo lo que puede con lo que tiene. En esa ausencia de liderazgo presidencial, en ese vacío de poder, que no es la primera vez que se produce, entonces estos pequeños ministros que se turnan la presidencia de acuerdo a la semana, no alcanzan a resolver la crisis política. La señora Romo transmite el conflicto a donde va. Martínez presenta 2 proyectos de ley a la Asamblea que son absurdos, Fabricio, pero absurdos. El Ecuador es el único país del mundo, que lejos de inyectar el Estado liquidez a la economía del ciudadano y al sector privado, se la quita. O sea, no hay un parangón en el mundo que en medio de una crisis económica el Estado ecuatoriano quiera que las personas que ganen más de $500 hagan una contribución que ha llamado mentirosa y falazmente humanitaria, porque ese es un impuesto. Y ese impuesto que debe pagar el ciudadano que gana $500, y lo ha dicho bien el prefecto Yacu Pérez, $500, Fabricio, son $100 más que el salario mínimo vital. O sea, la base de contribuyentes que va a tener usted entre las personas que tienen empleo es muy amplia. Y a esas mismas personas, ya sus empleadores les están llamando a decir: oiga, o le voy a despedir o le voy a bajar el sueldo al 50%. Y ese trabajador que está disminuido en sus ingresos, al cual no le han reducido los gastos, es decir, aquí no se ha hablado todavía de algo que debe hablarse, que es de la moratoria financiera, para que el ciudadano pueda conservar cierta liquidez en sus bolsillos para poder comer y para poder
enfrentar la crisis y en algo mover la economía, lejos de eso. Sí, el Estado le quiere poner un impuesto adicional. Fabricio, es una cosa de locos, no se entiende. Y para terminar, claro, el presidente no alcanza a encontrar justificaciones porque está distante, porque ve los hechos detrás de una burbuja, porque no puede contaminarse. Vamos a desmenuzar algunos de los elementos que ha mencionado Ramiro Aguilar en este diálogo. Empecemos por la forma de gobierno. ¿Lenín Moreno no gobierna, doctor Ramiro Aguilar? No, en absoluto. ¿Quién gobierna? Mire, el problema es que gobiernan estos pequeños señores del poder, ¿no? Gobierna la señora Romo en política, el señor Martínez en economía, el señor Jarrín en defensa, el señor Michelena en comunicación. Entonces, no existe un presidente que articule las ideas y quiera llevarle al país hacia un camino específico, un hombre que delinee y programe a futuro el diseño de la política pública. A ver, pero si usted, por ejemplo, sostiene que Lenín Moreno no gobierna y que hay, digamos, otros grupos, otros sectores, ha mencionado a varios ministros, pero alguien tiene que liderar, ¿o no? No. Nadie lidera, Fabricio. O cada quien lidera por su sector. A ver, es que no puede liderar Romo en economía, o no puede liderar Martínez en gobierno, o no puede liderar Jarrín en economía. Entonces, yo percibo que ante la ausencia de Moreno, y desde luego ante el hecho de que el vicepresidente está en territorio enfrentando la crisis sanitaria como puede y con lo que tiene, más allá de que nos guste o no que tome fotos, pero está ahí. El tema es que, ¿y a quién le rinde cuentas Romo? ¿A quién le rinde cuentas Martínez? Si Moreno está escondido en su casa, ha puesto una burbuja para que no le contagie el virus, dicho por él mismo y con razón, por su fragilidad de salud. Yo, por ejemplo, si me permite interrumpirle, yo hice un comentario la semana anterior, porque a mí no me parece que se deba cuestionar la ausencia del presidente porque no está en territorio, porque es claro que él es una persona con una condición, él es una persona con discapacidad, además es un adulto mayor y es susceptible eventualmente por su condición y por su salud, tiene que cuidarse a eventualmente contagiarse. Pero digo, yo no cuestiono aquello. Lo que yo mencionaba, por ejemplo, la semana anterior, y cito lo que mencioné justamente en estos micrófonos y también lo hice en mi cuenta Twitter, termina siendo las decisiones. Y allí sí creo que podríamos generar un juicio crítico, una visión crítica sobre la calidad de las decisiones adoptadas, frente a las cuales yo sí creo que podría haber una ausencia de liderazgo en la persona del señor presidente de la República, doctor Aguilar. Pero a ver, Fabio, usted toma las decisiones cuando tiene toda la información. O sea, la decisión es la consecuencia de tener la información y de tener la percepción. Usted puede tener la información, pero otra cosa es que usted vaya a territorio y vea lo que pasó. Mire lo que pasó en Guayaquil hace 3 semanas. Eso fue una cosa terrible, que además fue ocultada miserablemente por los medios corporativos. Fueron los corresponsales de prensa internacional quienes denunciaron al mundo, servicios fúnebres, el hecho de que habían cadáveres en las casas con las familias, que no se les prestaba la atención adecuada, que después tuvieron que hacerse cosas comunes. Oiga, un presidente que no reacciona frente a eso es ¿por qué? O porque no le duele, o porque no le importa, o porque no sabe. ¿Y por qué no sabe? Porque no está ahí. Y si no sabe porque no está ahí, al menos el que estaba ahí tenía que contárselo. Ahora, si se lo contaron y no lo dijo al país, ya tiene usted idea del vacío y la calidad de gobierno que tenemos. Pero entonces, no se puede, Fabricio. Está bien, yo coincido con él. Él tiene que quedarse ahí porque la vida es primero, es un instinto de supervivencia. Pero si usted ya no puede conducir a su país, porque está primero su instinto de supervivencia, entonces permita que quien puede conducir al país sí lo haga. Por eso he venido yo insistiendo en mi cuenta de Twitter que ante el vacío de ideas, ante la ausencia de liderazgo, me parece a mí que lo más prudente, sobre todo en cuestiones de salir de la pandemia y de enfrentar la crisis económica, es que Moreno permita que el vicepresidente Otto Sonnenhösner se haga cargo
de manera absolutamente constitucional y permita armar también un gabinete con nuevas ideas, con nuevos rostros, con gente que no venga desgastada ni por el odio del enfrentamiento político ni por sus propios conflictos y rencores personales. ¿Y usted cree que, por ejemplo, si ocurre esta salida se podría ocurrir si el señor presidente de la República decide dar un paso al costado? O sea, si decide renunciar, se aplicaría un mecanismo de sucesión presidencial en la persona del vicepresidente. ¿Usted cree que el vicepresidente pueda contribuir a refrescar justamente su entorno y manejar de mejor forma la crisis? Sin duda, sin duda. A ver, mire, Otto tiene toda la información de campo, él ha estado ahí. Creo que está en condiciones de armar un gabinete, porque al menos será un presidente al cual se le pueda referenciar, me explico. O sea, cualquiera que le propongan un ministerio, cualquiera, por más Chaupic sea el candidato, la primera pregunta va a ser, bueno, ¿y a quién reporto? Pues reporto al presidente, al vicepresidente, pero al jefe de gabinete Roldán, ni por la ministra Romo, ni por Jarrín, ni por Martínez, nadie votó. Entonces no hay forma de hacer efectiva la responsabilidad política. Por eso es que en este momento todos los focos, Fabricio, están en la Asamblea. La Asamblea, por la que sí votamos, tiene la responsabilidad histórica de hacer dos cosas: sostener la dolarización, devolver al Ejecutivo esa mala copia del proyecto de noviembre que ya fue rechazada y que tiene que ver exclusivamente con las finanzas públicas y la reforma al Código de Planificación, y desde luego cambiar el enfoque del manejo económico de la crisis en este tema de la ayuda al ciudadano, quitando los impuestos y generando más bien subvenciones. Impuestos, a lo que tiene que haber es a la salida de divisas para evitar que salgan dólares de la economía ecuatoriana en este momento tan duro. Yo subiría el impuesto. Y debe haber también un impuesto a quienes sacaron los capitales del Ecuador el año 2019, que fueron capitales producidos por la economía ecuatoriana y que ahora están fuera y que son de los grandes grupos de poder. Eso es real. Y debe el Banco Central establecer una regulación que se prohíba la salida de divisas del Ecuador en este momento sin autorización del Banco Central, por concepto de remesas, de utilidades, de remisión de dividendos, porque hay que conservar los dólares de la economía ante la caída total de nuestras exportaciones, Fabricio, porque si no, le repito, la dolarización tiene camino corto. Una sucesión constitucional como la que plantea Ramiro Aguilar no abonaría, digamos, de modo más negativo a la crisis política. O sea, créame, yo estoy sorprendido. No sé si esto ocurre en otros países, esto también lo he comentado en estos días. Yo no sé si Ecuador es el único país que lamentablemente está enfrentando de esta manera la pandemia y, digamos, se está abriendo una crisis política. ¿No será que una sucesión o una salida como la que usted plantea abone a que germine con mayor fuerza una crisis política que torne inmanejable la situación inclusive sanitaria, económica y social, doctor Aguilar? A ver, el manejo de la situación sanitaria, Fabricio, depende de que usted tenga insumos para el sector de salud, que tenga recursos, ¿sí? Y para tener recursos, la economía tiene que estar con criterio manejada. Si usted no maneja con criterio la economía, no provee recursos y esos recursos van a faltar en la pandemia y va a haber una crisis sanitaria. Y le pongo un ejemplo sencillo. El ministro Martínez, todos declamamos al ministro Martínez a inicios de marzo y le dijimos, vean, no pague el rendimiento de los bonos 2020 que correspondía a marzo, los 323 millones. No pague nunca, no pague ahora, porque no tiene liquidez. Y use esos 323 millones de dólares para atender la crisis sanitaria. Martínez se obcecó y pagó el servicio de la deuda. ¿Qué le pasó inmediatamente después? Que ya no pudo pagar los sueldos de los funcionarios públicos hasta el 15 de abril del 2020, y no sé si estén pagados todos. Es decir, ciudadanos que no cobraron sus sueldos y que no tuvieron para comer, para sus remedios, fueron dejados de lado por quien decidió pagar el servicio de la deuda cuando el sentido común le decía que no. Y ahora, esto es súper importante, Fabricio, y ahora, Moreno viene con el cuento de que ha logrado de los tenedores de los bonos el diferimiento, una tregua hasta agosto del 2020, y que eso le va a generar al Ecuador un ahorro provisional de 800 millones de dólares. Primero, no logró nada, porque ese es un periodo de gracia con los tenedores. Y segundo, esos 800 millones de dólares que él en este momento dice que tiene y que va a dedicarlos al sistema de salud, ¿sabe cómo va a obtenerlos en agosto para poder pagar el servicio de la deuda? Con los impuestos que acaba de meter a la Asamblea y que el ministro Martínez espera conseguir más de 100
más de 1.100 millones de dólares. O sea, esos es decir, impuestos, es el único gobierno. o sea, esos impuestos, perdón que le interrumpa, esos recursos que podrían generar estas contribuciones o impuestos, como usted le llama, si es que se aprueban estas leyes, no es que van a servir para sanear las finanzas públicas, sino para pagar en 4 meses esos 811 millones de dólares. Pero es obvio, porque son esos 800 millones de dólares que Moreno anuncia que ha logrado esta tregua con los tenedores, que tenía que pagarlos ya y que va a hacerlo en agosto. Entonces, es obvio, si hay un hueco en las cuentas fiscales, ¿de dónde va a salir ese dinero? Y es más, van a salir con vuelto, porque a los tenedores de los bonos hay que pagarles 800 y pico millones de dólares y el gobierno planea conseguir más de 1.100 millones de dólares. Fabricio, volviendo a su pregunta, ¿cómo se va a generar una crisis política con un relevo constitucional normal cuando lo que va a hacer es llenar un vacío? En este momento hay un vacío de poder, un vacío de mando. El presidente no gobierna. El presidente tiene la banda presidencial y está atrás de una burbuja de miedo. Y es normal, es humano el miedo, pero si tiene miedo no gobierna. Porque no déjele gobernar a alguien que está en el territorio y que no tenga miedo. Y ese es el vicepresidente. Eso es importante. Ese es el vicepresidente. Es a quien le corresponde constitucionalmente hacerlo, porque no hay otro camino ni otra solución. Y espero, si es que esto llegara a ocurrir, espero que Sonnenholzer tenga el buen criterio de tener nuevas ideas y de tener un gabinete al menos armado con ideas frescas. Porque además Moreno ya recicla, ya no tiene quien le reciba nada. Acaba de, no sé si la noticia sea confirmada, pero que Guate va de las empresas públicas a presidir el Consejo Directivo. Aparentemente esto se va a confirmar en estas horas, que el ingeniero Guate dejaría la presidencia del directorio de Ban Ecuador para asumir la presidencia del Consejo Directivo del IES tras la renuncia irrevocable de ayer de Paul Granda. Es lo que le digo. Entonces ya es un reciclaje, porque es muy difícil que el más chaupi de los candidatos, cuando le planteen ser parte del gabinete de Moreno, diga, bueno, y primero, con Moreno, ¿cuándo me reúno? ¿Cuándo le explico mi trabajo? Además, ¿cuándo le reporto los problemas que debo tener y que son de solución del presidente de la República? No, sabes que con Moreno no vas a hablar, vas a hablar con Roldán. Oye, no, gracias, te agradezco mucho, pero no. O sea, así no se puede ser parte de un gabinete. Le repito, creo que esa es la salida, es mi opinión, y es importantísimo conservar los dólares en la economía, es mi opinión en el ámbito político. Si las dos cosas no se dan, señores, yo veo a esto camino. Pero mire usted, el viernes pasado, en la noche, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, no descartó, tampoco lo confirmó, pero no lo descartó, la posibilidad de que el gobierno piense en la denominada muerte cruzada. Hay que recordar, y de esto hemos hablado en estos días en este espacio de noticias, hemos procurado explicar a nuestra audiencia qué significa el mecanismo de muerte cruzada, consagrada en el artículo 148 de la Constitución, si el presidente decide disolver la Asamblea, o en el 130 de la Constitución, si la Asamblea decide destituir al presidente. Digamos, ambos artículos establecen la posibilidad de elecciones anticipadas de presidente, vicepresidente y de asambleístas para el resto del actual periodo. Digo, la ministra no descartó eso la noche del viernes. El lunes, entiendo que en una entrevista con el colega Jimmy Jairala, allí sí lo descartó. Pero hay voces que inclusive han provocado que el propio presidente de la Asamblea salga a defender la institucionalidad de la función legislativa. Digamos, esto va en contraposición a lo que usted acaba de plantear, si es que el presidente no gobierna, que dé un paso al costado y que sea el vicepresidente. Pero hay funcionarios como la ministra de Gobierno que dejó abierta la posibilidad de la muerte cruzada. Pero es porque yo le digo, por lo que yo le digo, mi querido Fabricio, o sea, si la ministra de Gobierno está tomando las decisiones en el ámbito de lo político como que ella fuera la presidenta, entonces se atreve a proponer una cosa sin consultarle al presidente, o no sabemos si lo consultó o no, y después se retracta porque las condiciones políticas cambian. Y además de esto, la muerte cruzada tiene un impedimento real, la pandemia. Porque la muerte cruzada implica que se convocan a elecciones para terminar el periodo. No para el próximo periodo completo, sino para terminar el periodo. Si va a haber un protocolo de regreso a la vida normal, en donde implicará que mantengamos las distancias físicas, que usemos insumos sanitarios, usted va a tener filas en los recintos electorales donde se concentran 30, 40 mil personas apiñadas en una mesa electoral,
y a los pobres señores de la Junta Receptora del Voto recibiendo votos de 300 personas todo el día. O sea, imagínense el foco de contagio que eso sería. Claro. Punto 1. Y punto 2, el dinero. Si no tiene dinero para atender la pandemia, ¿de dónde va a sacar dinero para organizar elecciones intermedias? Porque no son las elecciones del 2021. Eso pasa porque la señora Romo, que es la dama del conflicto, no entiende la política sin el conflicto. Y claro, se le ocurrió en alguna entrevista hacer un gruñido político, gruñirle a la Asamblea, hacerle grrr a la Asamblea, para que la Asamblea se asuste. Cuando el gruñido político no funciona, entonces él pasa lo que pasa, que hay marchas y contramarchas. ¿Usted cree que la Asamblea no se asustó? En absoluto. Yo no vi a una Asamblea asustada. Yo creo que la Asamblea puede estar molesta porque le bajaron el sueldo a la mitad, pero una Asamblea que esté ahí por el sueldo, o una Asamblea que esté ahí temiendo la muerte cruzada, es una Asamblea que no servirá nunca, no ahora, nunca, porque la Asamblea cruzada, porque la muerte cruzada es un mecanismo establecido en la Constitución, que estará ahí, que estuvo ahí, que estará ahí y que seguirá mañana, mientras no se reforme la Constitución. Entonces, todo asambleísta que se plantea la posibilidad de ser candidato y resultar electo, entra a la Asamblea con la posibilidad de que se aplique ese mecanismo constitucional. Sí, entonces no puede estar temiendo la muerte cruzada. El asambleísta, lo que sí debe entender, y esa es la gran encrucijada que tienen quienes ahora forman las comisiones en las cuales están tratándose esos proyectos de ley, lo que sí deben entender es que a los únicos a los que se les va a pedir cuentas es a ellos directamente, sus electores, porque por los otros no votó nadie, pues por la señora Romo no ha votado nadie, por José Martínez no ha votado nadie. Entonces, a los únicos que sus electores les van a pedir cuentas es a los asambleístas. Punto 1. Y punto 2, Fabricio. Si aquí se desata una crisis económica de la magnitud en la que podría desatarse si el gobierno sigue insistiendo conceptualmente en mantener esos dos proyectos que son erráticos, que no inyectan liquidez a la economía, no habrá clase política que sobreviva. Es decir, la opinión de la ciudadanía será negativa para todos los. A mí me queda claro, yo al menos estoy clarísimo que hoy, luego de 4 días desde que comenzó el análisis de ambos proyectos de ley, sobre todo el de la ley de ayuda humanitaria que está siendo tramitado en la comisión de Esteban Albornoz, en la Comisión de Desarrollo Económico, a mí me queda claro que por ahora, como fueron concebidos los proyectos, no tienen futuro en la Asamblea Nacional y eventualmente lo que va a ocurrir es que los van a reestructurar. Ayer hablé en este espacio con Augusto Espinosa de la Revolución Ciudadana, con Cristina Reyes del Partido Social Cristiano y en la tarde conversé con Guillermo Celi del Movimiento Suma. Los tres coincidieron en que como fueron concebidos los proyectos no pueden ser aprobados. Eso me invita a reflexionar en el hecho de que ese proyecto original, si es que finalmente se logra el número de 70 votos en la Asamblea, serán aprobados esos proyectos, pero con cambios y seguramente con cambios de fondo, doctor. ¿Cómo le ve usted? Claro, yo coincido con usted. O sea, yo creo que se enancarán, se subirán en el anca del proyecto enviado por el Ejecutivo por una razón hasta práctica. La Asamblea Nacional está prohibida de crear por mutuo propio leyes que impliquen comprometer fondos del presupuesto. Pero si el proyecto viene del Ejecutivo como proyecto económico urgente, la Asamblea tiene las manos libres para crear en ese proyecto, modificándolo, 3 cosas que son fundamentales. Subvenciones para las pequeñas y medianas empresas, para que puedan cubrir su nómina y que no haya despidos, no con préstamos de intereses de los que en algún momento parece que ya, entendiendo un poco la música, el sonido, Martínez habló, pero no puede ser un préstamo con interés, tiene que ser una subvención para que la empresa, mediana y pequeña empresa, para que los pequeños y medianos centros educativos privados del país puedan sostener su nómina, sueldo a sus trabajadores, sin rebajarles el sueldo. Tiene que haber una moratoria financiera, que haya un espacio donde bancos y tarjetas de crédito no le cobren al ciudadano lo que debe. ¿Para qué? Para que el ciudadano conserve liquidez. ¿Para qué esa liquidez? Para que coma y para que pueda atender las necesidades del aislamiento y pueda el mes siguiente, que no va a ser un mes normal, irse readaptando. ¿De dónde sale ese dinero? Del Fondo de Liquidez de la Banca, que está para eso. Y la tercera cosa que hay que hacer, a la persona que está desempleada, a ese sí hay que mandarle un cheque directo. Hay que meterle una inyección directa de liquidez, no un bono de $60 con colas de 500 gentes. No. Tiene que ser algo más decente, más ordenado, y todo con un propósito, Fabricio, de inyectar liquidez a la economía para que a su vez esa liquidez vaya moviendo poco a poco el aparato productivo. Pero ¿cómo hacerlo? Doctor, solamente le interrumpo ahí. ¿Cómo hacerlo, por ejemplo, cómo en lugar del bono de $60 inyectar liquidez a la gente que no tiene? ¿Cómo hacerlo si el Estado dice que no tiene plata?
Fabricio, el Estado tiene plata. O sea, si me dice que se queda con 800 millones de dólares en caja porque eso es lo que no les pagó a los tenedores del bono. Entonces ahorita sí tiene plata. Ahí tenemos 800 millones o nos están mintiendo ya por todo lado. Habrá que ver, ¿no? Sí, bueno. Veamos si a fin de mes no se atrasan con los pagos a los servidores públicos, ya como pasó este mes. Eso es sencillo. Creo que ese es un buen termómetro. Respondiendo a su pregunta, eso es lo que tiene que hacer la Asamblea Nacional. Eso tiene que hacer la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional tiene que tener un enfoque conceptual y económico de cómo salir de la crisis. Porque si acepta los proyectos del Ejecutivo, Fabricio, esto es una cosa demencial, es una locura. Correcto, doctor. Estamos en un momento muy complejo a nivel político, a nivel económico, a nivel sanitario, a nivel social. ¿Qué va a pasar con el Ecuador después de la pandemia, doctor? ¿Cómo le ve usted? ¿Cómo visualiza ese Ecuador cuando pase el aislamiento social y comencemos paulatinamente a recuperar las actividades, con todo este escenario previo que usted ha señalado? Fabricio, yo creo que lamentablemente no nos coincidirán los tiempos. Es decir, yo creo que la pandemia nos va a obligar a seguir aislados. Es más, yo, al menos en Quito, creo que deberíamos estar aislados un par de semanas más. Porque se espera el resultado de las pruebas de salud que tiene represadas el Ministerio de Salud de a quienes han tomado las pruebas del COVID. O sea, yo creo que 2 semanas más Quito deberá estar aislado. Así como aquellas ciudades que han tenido un grave impacto. Y en 2 semanas también necesitamos resolver el problema de la liquidez del ecuatoriano, como efectos de que no ha producido, como efectos de que le están desempleando, como efectos de que le están reduciendo el sueldo. Y en ese mismo tiempo también el Estado ecuatoriano debe tener dinero para pagar sueldos. O sea, no creo que, lamentablemente estamos en un punto en el que nos confluyen los 2 problemas. Por eso yo insisto tanto en la necesidad de que haya rápidamente, pero rápidamente, abrir las ventanas, que entren nuevos aires. Porque no le veo al Ecuador después. Es decir, ¿cómo le vería al Ecuador después? Va a haber desempleados porque están desempleando industrias, están desempleando fábricas, veo centros educativos que cobran pensiones pequeñas cerrados. Eso hace que 7 de cada 10 centros educativos cerrarán en junio, pues cerrará para siempre. Eso hará que los niños salgan a buscar cupos en las escuelas públicas. Veo desempleo, y ese desempleo genera una disminución de las actividades comerciales, también de un perjuicio de la cartera. Veo un país con una recesión económica terrible, y en ese escenario a Martínez no se le ocurre mejor idea que comenzar a discutir que se quite el subsidio de los combustibles. Cuando eso, olvidémonos del tema político, genera un efecto inflacionario mayor. ¿Por qué? Porque el combustible es parte del costo de producción. Si usted sube el combustible, sube el precio final. Si sube el precio final en una economía estancada, ¿qué es lo que va a haber? Inflación. O sea, la subida del precio de los combustibles como consecuencia de la eliminación del subsidio en este momento no es una cuestión ni siquiera política, es una cuestión que no debe hacerse por el tema económico, por el efecto macroeconómico. Entonces, respondiendo a su pregunta, Fabricio, aquí en este país, en este momento, con la ausencia de liderazgo, con la ausencia de ideas, es un país que no puede verse a 2 semanas. Es un país que hay que irse viviendo semana a semana. En el día a día, y con esto cierro, y yo suscribo sus palabras, hay que irlo viendo en el día a día, semana tras semana. No podemos hablar del mediano, de largo plazo, pero en el mediano plazo tenemos las elecciones, tenemos la convocatoria en octubre, en septiembre, octubre tendremos la convocatoria de inscripción de candidaturas. Ese es el país que vamos a tener en el último tramo del año, doctor Aguilar. Sí, pero eso es como la boda del primo, ¿no? Es decir, en este momento usted está en cuidados intensivos. Claro. Usted está en una unidad de cuidados intensivos, y si se despierta y viene algún familiar y le dice, oye, ¿qué vamos a hacer en la boda del primo en octubre de 2021? Usted le dice, oye, compadre, aguanta. Primero déjame salir de cuidados intensivos, luego vamos a la boda del primo. Entonces, las elecciones del 2021 son la boda del primo. En este momento salgamos de la unidad de cuidados intensivos. Y ojalá lo hagamos con bien. Yo estoy de acuerdo con usted, comparto plenamente ese criterio suyo. Doctor, gracias por el tiempo, valoro mucho que haya tenido la gentileza de atendernos estos minutos aquí en A Primera Hora. Le envío un abrazo y cuídese, quédese en la casa, muy amable. Lo mismo para ustedes, un abrazo grande, suerte, buen día. Gracias. Ramiro Aguilar Torres, ex legislador, ex candidato a la vicepresidencia, analista político, jurista, penalista, con una visión muy crítica. Creo yo que dijo muchas cosas interesantes, pero que quedan allí para el debate público, queridos amigos y amigas. 7:40 en A Primera Hora.